Espero que estén todos bien. Hoy vamos a continuar con la firma. Ya vimos el tamaño y hoy vamos a ver la presión. Dijimos que la firma era la autoimagen que tiene la persona de sí mismo, cómo se comporta íntimamente, y analizando firma y rúbrica vemos si se protege, si se presenta tal cual es con respecto a lo social. Eso lo vamos a observar más también en la comparación del texto y la firma. Entonces ya vimos dimensión, vamos a ver todos los aspectos gráficos que vimos en el texto. Está la presión, la forma, rapidez, dirección, inclinación, continuidad, los gestos tipo. Vamos a ver las zonas, ubicación de la firma, izquierda, derecha y la distancia que existe desde que terminó el texto a la firma. Entonces hoy vamos a ver presión. La presión que vimos de los videos 27 a 40, si quieren pueden reforzar un poquito el conocimiento, porque los datos y la significación va a ser la misma. Ya lo hicimos en el texto, ahora lo vamos a hacer en la firma. Estaba la profundidad, que era la vitalidad psicofísica que tiene el sujeto, que era el surco que quedaba por la parte de atrás del papel, que nosotros lo tomábamos al tacto y con la lupa, ya eso lo expliqué, la tensión, que está relacionado con la firmeza del sujeto, el peso, que es el ancho del trazo, con algunas debilidades, el relieve, el magnetismo personal, y el trazo neto o pastoso, que nos indica qué autenticidad también tiene la persona, las desigualdades que se presentan como en todos los aspectos gráficos y varias anomalías de la presión. Es decir, que todo lo que vimos en el aspecto general presión lo podemos observar en las firmas. La presión es muy importante, especialmente para las falsificaciones. ¿Por qué? Porque nos está indicando la salud psicofísica del sujeto. Por lo tanto, nadie va a poder imitar lo que le pasa físicamente a la otra persona. En general suelen falsificar más mostrando las formas, pero hay determinados detalles que no se pueden falsificar. A partir de eso vamos a ver algunas firmas, simplemente para que vean la comparación, pero los estudios y las interpretaciones van a ser las mismas que dimos en los aspectos generales. Así que si quieren revisar de los videos 27 a 40, ahí hablamos de la presión. Cuando la firma tiene más presión que el texto, esto en la foto sabemos que no lo podemos ver, pero yo ya lo he palpado. Aquí, bueno, visualmente se nota un poquito igual. Tiene más presión acá en la firma que en el texto. Eso nos está indicando que está poniendo énfasis en su yo, que es en la firma, para afirmar su personalidad sobre bases más sólidas, cosa que no lo hace tanto en el texto, donde hay más flojedad, digamos. Aquí en la siguiente, por ejemplo, tenemos una escritura que envió un preso que estaba en la cárcel a un juez. Esta es la firma, la de arriba. La otra es de la persona que recibió el escrito. Esta firma de arriba, ven la presión que tiene, casi no se puede leer, en cambio arriba en el texto sí. Es decir, al tacto, igual lo notamos, o con la lupa, tiene menos presión la firma que en el texto. Nos indica que hay una sensibilidad íntima, que la persona está vulnerable, es permeable a los problemas que tiene. De acuerdo, si está en la cárcel, hay hechos y circunstancias que lo están haciendo vulnerable. Eso es lo que tenemos que empezar a ver luego después cuando analicemos la comparación en texto-firma. También podemos ver otros aspectos aquí. Aparte de que quiere afirmar su personalidad, vemos
que el trazo extenso dentro de la presión no es un trazo blando. Y acá es un trazo blando, justamente. Ya la escritura no tiene mucha firmeza, pero la firma tiene menos aún, es blanda. Vamos a ver algún otro ejemplo. Luego también vamos a observar, recuerden que los perfiles en general, el movimiento de abajo hacia arriba, suele tener muchas veces menos presión que el pleno, porque en el movimiento de extensión nosotros no hacemos tanta fuerza, sino más en el movimiento de flexión. Y acá estamos viendo, por ejemplo, acá en el perfil, que bajó la presión, el peso ven que es menor, casi hay brisados, y aquí hizo más presión en el pleno, eso estaría bien. Pero aquí hay un pleno que es curvo, que está haciendo una curva ahí, donde también le falta presión. Ahí hay desigualdades dentro de la firma de la presión. Hay desigualdades de la presión que puede tener apoyos bruscos. Aquí esto nos está indicando que hay un apoyo brusco en diferencia a los otros. Apoyos bruscos, mazas, fusiformes, que es ese trazo que no tiene un perfil delimitado. Hay pulsiones internas, hay cargas de energía, hay estados de tensiones o de excitación corporal que lo reprime socialmente, porque si en el texto nosotros no tenemos esa característica, lo está reprimiendo socialmente, pero él en la firma íntimamente las puede descargar bruscamente todas esas tensiones, porque lo está haciendo en la firma. Nos vamos a encontrar con todas las características que ya vimos de la presión. Tenemos que asociarlo con todos los demás aspectos después y hacer un pulido general, porque sabemos, por ejemplo, que si la presión se aplica en sentido vertical, nos está hablando de una afirmación del yo. Si estamos hablando de una afirmación en sentido horizontal, es hacia los otros, hacia sus deseos, conseguir sus deseos. Todo es de lo que estudiamos. Por eso es importante saber los términos. Acá en esta vemos que con respecto a las formas es pareja entre el texto y la firma, pero tiene más seguridad, si uno lo observa bien, la firma que el texto. En el texto incluso acá vemos temblores. Piensen, esta persona igual es mayor, pero está poniendo más énfasis en la firma que en el texto. ¿Qué significa? Que está poniendo más énfasis justamente en su yo personal y no tanto en lo social. También lo vamos a analizar con el aspecto forma, si hay ángulos, si hay curvas, porque si hay ángulos hay un nivel de tensión del yo en cuanto a las pulsiones, a las tendencias, a los deseos, y si hay curva nos está hablando del nivel de expansión del yo cuando es progresiva. Aquí en la siguiente, por ejemplo, vemos que acá tenemos, igual hay desigualdades, pero acá, por ejemplo, tenemos dentro de las desigualdades está el acerado, termina en acerado, pero acá en el movimiento de arriba hacia abajo tiene más presión. Entonces nos está hablando de la firmeza que quiere tener la persona y de la expansión, que al hacerlo acerado, busque el significado de acerado, eso de que querer penetrar digamos, psicológicamente sobre los demás, puede ser una persona irónica también, puede ser una investigadora, todo eso de acuerdo al
a la profesión que tenga la persona. Acá en este caso también hay desigualdades de presión, porque acá hay movimientos que tienen bastante presión, es de izquierda a derecha, en sentido horizontal, por lo tanto está hablando de los deseos que quiere imponer hacia los demás. Y vamos a encontrar dentro de la firma, que es una firma más bien blanda, porque no ven que tenga muchos trazos tensos, sino más bien blandos. En el medio tiene desigualdades, unos son más fuertes y otros son más débiles también. Cuando en la firma hay un trazo blando o pastoso también, puede estar relacionado con el estrés que tiene la persona, el cansancio, pero también puede ser motivo de otras causas como son alcohol o drogas. Pero no es esa la interpretación, porque nosotros tenemos que ver todo el ambiente gráfico. A ver, vamos a ver si tenemos más. Bueno, acá en las desigualdades de presión, lo que dije, que tenían que ver si era acerada, si era masiva, si era desplazada, fusiforme o espasmódica, porque eso nos está indicando cómo canaliza el sujeto la energía, cómo la canaliza. Acá tenemos otras firmas donde vemos que con respecto a la presión también tiene trazos que son verticales, que son firmes, esta escritura es más bien firme, y también el sentido horizontal, que incluso la está tachando. También vamos a observar que acá en el medio tiene menos presión la firma, es decir, que se está protegiendo de lo familiar, de lo social. En el medio la persona es sensible, es vulnerable, pero no lo demuestra. Aunque acá hay ángulos también que nos está indicando una determinada rigidez. En la otra firma vemos también que no es una firma firme, porque es más bien blanda, pero tiene algunos trazos que son firmes, a veces algunos terminan en masa, hay desigualdades. Entonces vamos a ir observando todo eso en las firmas, viendo si hay presión desplazada. Recuerdan que la presión desplazada era el perfil grueso y el pleno fino, que está cambiando la orientación hacia dónde se dirige la energía, lo contrario de lo que debería ser. Bueno, hoy terminamos, vamos a continuar en la clase próxima con la forma. Y hay que considerar que yo estoy dando solamente algunos datos, porque ya lo vimos todo en los aspectos generales del texto. Por lo tanto, sería inútil que volviera a repetir siempre lo mismo. Después vamos a hacer también la comparación texto-firma. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.